damos la gloria y la honra a Dios, porque por su infinita misericordia nos permite volver a encontrarnos una vez más aquí en Reflexión de Bendición. Vamos a orar dándole gracias a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y es un privilegio poder estar aquí para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por permitirnos reencontrarnos nuevamente, Señor amado, con la audiencia a través de este tiempo de reflexión de bendición. Como tu palabra nos dice, en esto pensad en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno, alabanza, en esto pensad. Te pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que tú seas glorificándote en medio de tu palabra, Señor, mientras es expuesta, predicada, hayan señales de milagros, sanidad, de liberación, Señor, restauración, conversión de las almas, Señor, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, bendecimos el nombre de nuestro Rey glorioso y poderoso. Y agradecidos, como les decía antes, de contar nuevamente nosotros aquí, en lo personal y también a través de este medio, pues muchas personas que se conectan y que se van a conectar luego y que van a estar viendo esta enseñanza y compartiéndola para la gloria y la honra de Dios, porque el deseo es que sea de bendición no solamente para usted, sino para que alcance a otras personas que necesitan esta palabra y este mensaje. Vamos a mirar un tema maravilloso y precioso como todo lo que está en la palabra de Dios. Y es un tema glorioso que tiene que ver con la vida y la muerte. Es un intermedio más bien entre la vida y la muerte. Y este tema que vamos a tratar se titula Suicidio, decisión personal o influencia espiritual. ¿Qué cree usted que acontece cuando una persona toma la mala decisión de quitarse la vida? ¿Es una decisión personal el suicidio o es una influencia espiritual? Por eso es bueno que nosotros, a la luz de la palabra, podamos tener este desenlace para la gloria y la honra de Dios. Entonces yo quiero que me acompañe allí a Efesios, el capítulo 5, el versículo 29. Vamos a estarlo leyendo para la gloria y la honra de Dios. Y mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Vamos a tomar este texto como introducción y vamos a analizar a la luz de la palabra del Señor. Pero antes de entrar en materia, quiero compartirle una corta introducción de lo que es el suicidio. Es una acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. Y no solamente a quien la realiza, sino a quienes le rodean, porque se va a ver afectada por esa decisión. Se va a ver afectada la familia, se va a ver afectada la economía, se va a ver afectada inclusive la salud de algunos miembros de la familia. Por eso es importante que nosotros dejemos que Dios tome el control absolutamente de nuestra vida y que cada decisión que vayamos a tomarla podamos ir a la presencia de Dios y pedir la guianza y pedir la dirección para la gloria y la honra de su bendito nombre. Porque cuando usted y yo tomamos tal decisión, pues vamos a tener el respaldo, vamos a tener la guianza de Dios, y va a ser mucho mejor cuando nosotros permitimos que el Dios Todopoderoso, que nos ha dejado al Espíritu Santo, nos va a guiar. Hay decisiones que traen presión, o más bien hay presiones que llevan a tomar decisiones equivocadas y erradas, y que muchas veces podemos creer que es la mejor decisión, como lamentablemente ha acontecido. Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa y preciosa
donde allí en la capital musical de Colombia hay un lugar, un puente donde la gente se estaba continuamente suicidando. Y en una ocasión Dios me permitió por su infinita misericordia ir allí y estar orando, pidiéndole al Dios del cielo misericordia, porque mire cuántos niños quedan huérfanos, cuántas madres desamparadas por sus hijos y un sinnúmero de familiares afectados por una decisión de estas, que vuelvo y le digo, el título del tema se llama suicidio, decisión personal o influencia espiritual. Y ya hemos visto que nadie aborrece jamás su cuerpo, nadie quiere hacerse daño a sí mismo por su propia voluntad. Nadie va a querer coger un cuchillo y conscientemente sajarse. No, cortarse las venas o cosas por el estilo, por sus propios medios, es difícil. La vida es hermosa. Es más, la gente, aún estando en su lecho de dolor o prácticamente en su lecho de muerte por una enfermedad o tal vez por un accidente, la gente aún sin creer en Dios clama a Dios por un milagro sobrenatural, por un milagro maravilloso de parte de Dios. Y nadie quiere realmente partir de esta tierra. Muchas personas, a pesar de que a veces la economía, a pesar que a veces la salud no es la mejor, pero la persona se aferra a la vida. Por eso no es normal que una persona se quiera suicidar, se quiera quitar la vida. Quiero invitarlo a Efesios capítulo 5, versículo 29, y vamos a repasar lo que dice la palabra del Señor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Recuerde que en el buen sentido de la palabra, el ser humano tiene cierta vanidad por su presentación personal, bien sea en la parte física o en la parte de la presentación con los implementos que te colocamos, con la ropa, algunos con la dentadura, pero nos queremos presentar de la mejor manera. Como personas queremos vestir bien, queremos comer bien, la gente quiere cuidarse, aún en las comidas, en la ropa. Hay gente que se manda aún a hacer ciertas cirugías por estética, otros por vanidad, otros por fuerza mayor, pero nadie quiere acabar con su vida de un día para otro. Es más, ni siquiera uno como ser humano quiere que su familia sufra en el hecho de dolor, sino que uno muchas veces desea que el día que Dios le permita partir de esta tierra sea un solo dolor y ya, que le dé la oportunidad de arreglar un par de punticos, si es el caso, con el Dios del cielo, y si hay alguien con algo personal y se anocheció, no amaneció, pero nadie quiere sufrir. Por eso el suicidio, el tema es decisión personal o influencia espiritual. ¿Qué cree usted que puede ser? La persona, para quitarse la vida, toma la decisión voluntaria y personalmente. El suicidio tiene que ver con quitarse la vida a través de colgarse de una viga o ahorcarse, como se llama, cortarse las venas, tirarse de un puente, tirársele a un vehículo, o la persona misma degollarse o pegarse un tiro. Lamentablemente hay muchos medios, aún envenenarse. Y es importante que nosotros podamos entender, si amamos la vida a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, nadie quiere sufrir. Y la gente de pronto en un arranque puede pensar o tomar una decisión, pero dado el momento, por eso lamentablemente la eutanasia ha cogido tanto vuelo y desafortunadamente está siendo legalizada. No solamente en nuestra nación es legal, sino en muchos países, desafortunadamente, donde aún los familiares toman la decisión por otro que está allí desafortunadamente entubado, y no se permite que sea, siendo Dios el dador de la vida, quien determine cuándo la persona debe partir realmente de la tierra. Recuerde que Dios es el que da la vida y Dios es el único que tiene la potestad de quitarla en el momento que Él considere. Porque la Biblia nos enseña que está establecido para el hombre, ¿de parte de quién? De Dios.
está establecido para el hombre que un día muera. La Biblia nos habla que en lo más robusto son 80 años, pero sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que a algunos se les prolongan 90, 100, 120 años. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la gente antes de partir, que el ser humano antes de morir se reconcilie con su Creador. Al Dios del cielo lo que le interesa es eso. Por eso Dios no está de acuerdo jamás con el suicidio. Por eso no es una decisión personal y lo vamos a mirar en el tiempo que nos resta a la luz de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que usted me acompañe allí un momentico para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña y podamos así nosotros aprender para la gloria y la honra de Dios, que hemos de tener dominio sobre la mala intención. Y a veces no es un dominio personal, sino espiritual. Quiero que me acompañe allí al Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, el versículo 17. Hay un versículo clave, pero vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 9, versículo 17 al 27. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Lea con atención y preste oído. El cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo: ¿a quiénes? A los discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lea y preste la atención, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, preste atención al 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿Cómo quería quitarle la vida? A través de quemarlo o de ahogarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, o sea, tendió en el suelo, por supuesto, de modo que muchos decían: está muerto. Esa era la intención del espíritu inmundo ese. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Yo quiero que usted me preste la atención debida para la gloria y la honra de Dios y entienda y comprenda a la luz de las Sagradas Escrituras que el suicidio no es una decisión personal. La persona no la toma por sus propios medios. Aquí estamos mirando que la Biblia nos está enseñando que este joven desde niño era atormentado por un espíritu. ¿Y cómo era el espíritu? ¿Cuál era la manifestación? Que no lo dejaba hablar. Había tomado posesión de sus cuerdas vocales y no lo dejaba hablar, y por lo cual era mudo. Y él, el padre de familia, buscando ayuda. ¿En quién buscó ayuda? En los discípulos. Y es allí donde nosotros debemos de ir, a la iglesia, más exactamente, al Dios del cielo, directamente.
que Él es el que puede ayudarnos en medio de la dificultad, en medio de la lucha. Y este padre de familia tomó una decisión sabia. Luego de ir a los discípulos y ver que ellos no pudieron, porque el Señor Jesús los reprende y le dice que son una generación de incrédulos. Y pregunta: ¿hasta cuándo os he de soportar? Y se lo trajeron al Señor Jesús. Pero mire que hay algo curioso en el 20. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Tremendo cómo el diablo es tan atrevido que a través de este espíritu, en la misma presencia del Señor Jesús, sacudió con violencia a este joven. Pero siempre el diablo se equivoca, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. El diablo trata de olvidarse, le quiere enredar la situación, pero el Señor le recuerda que Él está vencido para la gloria y la honra de Dios. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumaracos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. No sabemos cuántos años tendría el muchacho, pero al decir que desde niño, ya este muchacho era avanzado en edad. Posiblemente era mayor de edad, posiblemente. Y dice el 22, y aquí yo quiero que nos detengamos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Oiga, tremendo. Mire cómo le quería quitar la vida, a través de que incendiara tal vez la casa, o de que se le tirara al fuego, qué sé yo, se echara gasolina, porque ha habido gente que se ha quitado la vida de esa manera. Ha habido gente que se ha rociado gasolina en su cuerpo y luego se ha prendido candela. Oiga, mire, eso no lo hace una persona voluntariamente en sus sí consentidos. Jamás de los jamases. Si una persona se quema, escúcheme, se quema con un fósforo, y algunos reniegan, maldicen y hasta, mejor dicho, ¿cómo será la persona echándose gasolina desde la coronilla hasta la planta de los pies, empapándose con ropa y todo en gasolina y prendiéndose un fósforo? Eso no lo hace una persona en sus cinco sentidos, jamás. Aquí estamos mirando, y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Porque hay partes donde la persona se ahoga, porque el mismo desespero, la misma angustia, lleva a la persona a tomar ciertas decisiones, y se van aburridos, tristes, desesperados, angustiados, muchas veces para un río, no con la intención de ahogarse. Pero todo eso tiene que ver, esta influencia espiritual, el desespero, la angustia, eso tiene que ver con la duda, la incertidumbre, y estando en el agua, muchas veces es un espíritu que los ahoga allí, ese espíritu inmundo. Y mire lo que dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A Cristo es que tenemos que acudir, que Él es nuestro ayudador. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Por qué el padre de familia le dijo a Jesús: creo, ayuda en mi incredulidad? Porque él ya había venido a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces empieza la lucha del padre de familia. Bueno, si estos discípulos que andaron con Jesús no pudieron hacer nada, yo le digo a Jesús: ¿será que mi muchacho queda libre o no? Pero él fue sincero. Primero clamó al Dios del cielo y le dijo, reconociendo su debilidad, le dijo: ayuda mi incredulidad. Miren lo que dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. A veces creemos, y hay gente que hace hasta chiste de los mudos y de las personas sordas. Es una falta de respeto, es una forma de burla, de escarnecer, y que Dios tenga misericordia y nos perdone a cada uno de nosotros en el determinado momento que lo hayamos hecho. Pero esto es espiritual. Mire los estragos que este espíritu mudo y sordo quería hacer con este joven: quitarle la vida. No se conformó con tomar el control de sus cuerdas vocales y de sus oídos, sino que quería quitarle la vida.
Y la multitud se agolpaba. Siempre ha habido gente con curiosidad de mirar si el poder de Dios es real o no. Pero gloria a Dios porque el Señor siempre da la victoria. Y dice el 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. No logró el objetivo de quitarle la vida, sino que salió ese espíritu inmundo derrotado. Y dice que el muchacho quedó como muerto. Y muchos decían, está muerto, porque esta multitud no había tenido esa experiencia. Pero Jesús, tomándole la mano derecha, le levantó. Qué bendición que el Señor nunca nos deja en derrota. Cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, el Dios del cielo siempre está presto a extender su mano preciosa y levantarnos. Pero yo quiero que usted entienda y comprenda en el amor de Cristo este tema tan maravilloso y precioso a la luz de la palabra. Cómo el enemigo es tan sagaz y a través de un espíritu mudo y sordo quería llevar a este muchacho, a ahogarlo, a quitarle la vida, a que se quemara. Él por sus propios medios no lo iba a hacer, pero llevarlo a que tomara una mala decisión. Pero si podemos, vamos a mirar un personaje que andó con Jesús, que vio la gloria de Dios, que experimentó el poder de Dios y que fue testigo de este caso que acabamos de leer. Vaya un momentico allí a Mateo el capítulo 27, el versículo 3, para que podamos mirar a la luz de la palabra del Señor cómo acontecen situaciones que uno dice aquí, el subtítulo, muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, quiero que tenga presente esta palabra, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Présteme atención. Si Judas hubiera tenido un arrepentimiento sincero, real y verdadero, no hubiera tomado la mala decisión, la influencia, no hubiera sido influenciado por ese espíritu del suicidio de irse a ahorcar. Esta palabra arrepentimiento aquí está como remordimiento. Porque recuerde que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento lleva a la persona cuando peca a sentir tristeza por lo que hizo y dolor y se da golpes de pecho y pare de contar. Y hasta a veces pide perdón, pero vuelve y cae en la misma situación. Pero el arrepentimiento es sentir un dolor profundo y sincero por haber pecado contra Dios o haber hecho algo malo. Y es apartarse, como la Biblia dice en Proverbios 28:13. El que reconoce su pecado lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero vemos que Judas tomó una mala decisión. ¿Qué fue lo que hizo? Y se ahorcó. Judas nunca tuvo un arrepentimiento real, genuino, sincero. Algunos se atreven a decir que inclusive que Judas se salvó y a hacer una doctrina errada de este texto porque dice arrepentimiento. Si usted lee en la versión, en otra versión, dice, cuando la traducción Biblia, lenguaje actual, cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Ahora se la voy a leer en la traducción, en Nueva Traducción Viviente. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Para que usted entienda que el remordimiento y el arrepentimiento es muy diferente, demasiado. Ahora se la leo en traducción lengua actual. Y dice, cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por hacerlo, por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata. O sea, se sintió muy mal, tuvo remordimiento, pero no tuvo realmente arrepentimiento.
Hay traducciones bíblicas que nos dan un mayor entendimiento, un mejor enfoque, mejor comprensión, y es importante que nosotros leamos. Aquí Judas, que andó con el maestro, que vio la gloria de Dios. Mire, y han pasado en estos tiempos gente que le ha servido al Señor y triste y lamentablemente terminan. Gente que han desempeñado un cargo como pastores, como líderes, como ministros, como servidores, como miembros del cuerpo de Cristo. En medio de determinado momento, dice, se tomó la mala decisión de quitarse la vida. ¿Pero por qué? No lo hizo voluntariamente. Hermoso que es tener una familia, un hogar, que es disfrutar de las bendiciones de Dios. La gente no lo va a hacer en sus propios juicios cabales. Jamás de los jamases, eso es cierto. Así, con todo respeto, la psicología diga lo contrario, pero nunca va a ser cierto. La Biblia nos lo está enseñando y lo estamos comprendiendo para la gloria y la honra de Dios. Y si usted quiere mirar, esto también pasó en el Antiguo Testamento. Vaya un momentico a 1 Samuel, el capítulo 31, el versículo 4. 1 de Samuel. Y allí vamos a encontrar un acontecimiento que sucedió y que vemos que esto no es de ahora. Esto lamentablemente pasó y ha pasado y lamentablemente va a pasar si la gente no viene a los pies de Cristo. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Oiga, tremendo. Como aquí este espíritu de orgullo, porque no quería ser escarnecido, le pide primero a su escudero que le quite la vida. O sea, Saúl quería comprometer a su escudero, quería convertirlo en un homicida. Como este hombre por temor no lo hizo, entonces él mismo tomó su espada y se echó sobre ella. Él mismo decidió quitarse la vida. Y mire lo que sigue diciendo el 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Oiga, tremendo. Mire la influencia espiritual. Mire cómo el enemigo lleva a la persona a contagiarse. Y la influencia espiritual es tan terrible que otros van y hacen lo mismo. Por eso el cuidado que hay que tener. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Es terrible cuando nosotros, o la persona o el ser humano, en medio del desespero, toma decisiones equivocadas. La muerte de Saúl fue inesperada. ¿Acaso no hubiera sido mejor que el rey se hubiera ido hasta las últimas y se hubiera parado firme y vamos a luchar y vamos a guerrear? Dios lo hubiera podido respaldar, pero tomó la decisión que no le competía a él tomar. Y si nos ponemos a estudiar la vida de Saúl, Saúl tomó decisiones que no tenía que tomar en su vida. Pero bueno, eso será para otro tema. Vamos a mirar en 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Por un mal consejo, viendo a Iotel que no habían seguido su consejo, aparejó. 2 Samuel, capítulo 17. Ahí adelantico, vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. Perdón, ya le confirmo. 17, 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa. Presta atención. Y a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Oiga, tremenda decisión. Él había dado un consejo y como no se hizo lo que él había aconsejado, se vio descubierto, se vio acorralado y tomó la decisión de irse para su propia ciudad, su propia casa, organizar todo. ¿Y cuánta gente ha hecho eso? Dejan una carta, pagan deudas y creen que con eso solucionan todo.
y toman la mala decisión de colgar una soga, una sábana, qué sé yo, y morir ahorcados, quitarse la vida, asfixiándose. Oiga, tremendo. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Esto no es un juego, esto es espiritual. Esto no lo calma un medicamento, una medicina, un psicólogo. No, no. Esto vimos al comienzo, que es ir yendo a la presencia de Dios. De lo contrario, no hay solución. Una preciosa y mala consejera. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para mirar el mensaje completo, porque es importante que nosotros podamos mirar. Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa y consigo y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Mire, tremendo cómo lamentablemente la gente cree que tomando esa decisión va a solucionar todo. ¿Cuánta gente peca y es consciente? Y hay gente que se deja influenciar por una mala decisión que ha tomado, por un pecado, por una infidelidad o qué sé yo, o por algún robo, y en vez de ir a la persona y pedirle perdón, si es al esposo, a la esposa, o al patrón, pedir perdón, entonces se dejan influenciar por un espíritu de suicidio. Y mire, aquel hombre, dice el versículo 18, mas viendo Zimri tomada la ciudad, o sea, lo habían sitiado, lo habían rodeado, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. ¿Cómo las personas por sus propios medios y conscientemente van a tomar una decisión de esa? Jamás, jamás. Vuelvo y le repito, si quemarse uno con el fósforo cuando se le queda un poquito prendido, lo hace, como algunos reniegan, otros, gloria a Dios que no, pero imagínense. Entonces, la presión, una mala consejera. No podemos dejar que la presión nos impulse a tomar una mala decisión. O por venganza, como le pasó a Sansón. Jueces capítulo 16, el versículo 25 al 30. Para que usted y yo podamos mirar cómo lamentablemente el desobedecer a Dios, el hacer las cosas mal hechas. Jueces capítulo 16, versículo 25 al 30. Ya conocemos algunas partes de la narrativa que la Biblia nos enseña sobre Sansón. Sansón no debía meterse con las mujeres filisteas, pero él hizo lo que él quiso. Él se confió y él jugó con la unción que Dios le había dado. 25 del capítulo 16 de Jueces. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Oiga, tremendo. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios, que fue una gran bendición, que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre y tenía un propósito como Dios lo tiene con usted y conmigo, y llevar por desobedecerle a Dios, caer en las manos del mismo diablo y tomarlo como un juguete y ponerlo en ridículo delante de la gente? 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano:
acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Aquí, ¿qué empezó a hacer Sansón? A planear. No solamente quitarse la vida a él, sino que muchos cayeran en medio de esa situación. Tomó una mala decisión Sansón de suicidarse y de acabar con un poco de gente. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto habían como 13,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Tremendo, ¿no? Todos los filisteos estaban allí, burlándose de Sansón. Pero mire, gloria a Dios por todo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Oiga, tremendo. Mire, ¿sabe qué aconteció? No es que Dios patrocine el suicidio, se lo voy a aclarar. No. Lo que pasa es que los filisteos eran enemigos de Dios. Y los planes de Dios se deben de cumplir. Y es mejor que usted y yo seamos instrumentos en las manos de Dios para que se cumpla el plan y el propósito de Dios para bendición de la manera que Dios quiere. Aquí se cumplió el propósito de Dios, pero no era como Dios quería que acabara Sansón. Dios lo había dotado a él de sabiduría, de fuerza, pero le dio unos parámetros que él sobrepasó, como a veces suele pasar en nuestra vida. Tenemos parámetros, pero a veces los sobrepasamos y luego vienen consecuencias, pero la solución no es el suicidio. Asió luego Sansón las 2 manos, las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Es triste como acabó Sansón. Así no era el plan de Dios. Pero desafortunadamente, el tomar decisiones, el apartarse de Dios la persona, y luego la persona querer solucionar las cosas a su manera, cree que la solución es esa. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Lo que podemos aún a tiempo hacer usted y yo, para la gloria y la honra de Dios, en medio de situaciones como esas que Dios permita que estemos. Vayamos un momentico a Hechos, capítulo 16, versículo 26. Hechos 16, 26. Porque para esto es lo que nos ha llamado Dios al Señor. Y por eso estamos mirando este tema, para capacitarnos para la gloria y la honra de Dios y ser de bendición para otros. No es para contender, es para ser de bendición. Y lo que dice Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Oiga, tremendo. Tremendo como en medio de una situación, de una pérdida, el enemigo es tan astuto que engaña los sentidos de la gente y lo lleva a que se quite la vida. Si usted se pone y ponemos a mirar más adelante, este hombre se convierte al evangelio con toda su familia, pero en ese momento, Hechos 16:31 no lo confirma, en ese momento él se le olvidó de su familia, que se quería quitar la vida. Y por eso usted y yo debemos de ser ese canal de bendición. Mire lo que dice el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí es donde Dios quiere usarte a ti y a mí,
para que podamos ser ese canal de bendición y le digamos a esa persona, no, la solución no es que te quite la vida. Hubo un hombre que hace poco se quitó la vida públicamente, y las noticias y la farándula y bueno, y todas esas personas aún de servidores públicos y deportistas y todo, oiga, en vez de haber ido donde ese hombre y decirle, hablarle de Cristo, el Evangelio, no sé si era que no iban a tentar a nadie o no hubo alguien que lo hiciera. Dejaron que el joven se quitara la vida y dejó familia. Pero aquí hubo un hombre sabio para la gloria y la honra de Dios, como usted y yo, que nos estamos capacitando para que Dios nos use en el momento oportuno. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo quiero leer hasta el 31 porque esto es una gran bendición. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabe que Pablo y Silas estaban presos? No, por predicar el Evangelio. Y sacándole les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mire lo que dice el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A eso es que ha venido el Señor. Usted y yo no sabemos si dejándonos usar por Dios para evitar que una persona se quite la vida, se puedan convertir a través de esa persona miles o cientos o millones de personas para la gloria y la honra de Dios. Y hablaron la palabra del 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les llevó, les vendó las heridas, y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos ese canal de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que podamos, en el amor de Cristo, ir y ganar almas para la gloria de Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Y es importante que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. El que quiere amar la vida y ver días buenos, reprende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque muchas veces la gente se deja influenciar espiritualmente para tomar una mala decisión como esta. Dice, porque el que quiere amar la vida, ¿quién no ama la vida? ¿Quién no ama la vida? ¿Cuánta gente, aún después de haber cometido un delito, le van a quitar la vida y clama y suplica, implora misericordia a esa otra persona y hace compromisos que lamentablemente no cumple, pero en ese momento de que va a perder la vida, mejor dicho, y dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y su labio no hable engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. ¿Quién es la paz? Cristo. A Él es el que tenemos que buscar. Por eso dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué consejos se escuchan? Y la solución está en Juan 11, 25 al 27, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la solución para todo aquel ser humano que está en una situación de esa. Y la conclusión es esta, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque a veces se toman decisiones que nosotros creemos o que la persona cree que son las mejores y se nos olvida algo. Y dice, ¿qué cita le dije? 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 3, perdón. 1 Corintios capítulo 3. Aquí, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el caso nuestro como cristianos. Si alguno, aquí habla en plural, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual
sois vuestro santo, sois vosotros, perdón, santo es. Mire, la gente ignora esto por no conocer las Sagradas Escrituras y toman decisiones que no son. Ahora sí vayamos a 1 Corintios 16, 19 y terminamos allí, para que usted y yo podamos mirar. Primera Corintios 6, creo que 6, sí, 6. 1 Corintios 6, disculpe. 19 al 20, me confirma si es así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y así la gente dice, pues es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero hacer. Ojo con eso, ojo con eso. Se lo repito. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Este cuerpo Dios nos lo dio para que sea morada del Espíritu Santo. No lo podemos dañar ni destruir. Por eso el que destruye este cuerpo, Dios le destruirá. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos engañar, no nos dejemos trabajar de psicología barata. Hermanos, la decisión de una persona quitarse la vida no es personal, es una influencia espiritual. Al comienzo le hacía la pregunta, el tema es el que acabamos de mirar, y es importante que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra. El suicidio, decisión personal o influencia espiritual. Yo creo que ha quedado muy claro que es una influencia espiritual. Por eso es importante que nosotros podamos orientar a otras personas y prepararnos para la gloria y la honra de Dios y ser ganadores de almas. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso, precioso y glorioso. Te pedimos que tú seas ministrando, glorificándote y manifestándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Ayúdanos, Dios de la gloria, a ser instrumento en tus manos para aconsejar a otros, para enseñarle a otros la verdad, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo de una manera especial, gloriosa y poderosa. Y si Dios nos presta la vida en su infinita misericordia, nos volveremos a ver en otro tiempo maravilloso y precioso de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.